Hola estimadas y estimados, ¿cómo están? ¿Cómo están estimados y estimadas estudiantes, profesores, colegas? Sí, papás, mamás que le están enseñando a su hijo, a su hija en estos momentos para el colegio. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube, Profesor del Maravilloso. Mi nombre es José Torres, soy profesor de matemática del Colegio Alemán de Santiago. Voy a enseñarles hoy día, ya que vimos en el video anterior el tema de múltiplos, ¿cierto? Y también los divisores. En este video vamos a abordar el tema de algo, pero sumamente importante en lo que es el futuro de sus hijos en matemática. El mínimo común múltiplo, el MCM, con mayúscula. El mínimo común múltiplo, de verdad que es un concepto que si uno no adquiere de buena forma, va a sufrir con las fracciones. Porque para sumar fracciones o restar fracciones hay que saber calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Vamos a explicarlo ahora de forma muy amigable. La definición de lo que es el mínimo común múltiplo, tal como sus mismas palabras lo dicen, el mínimo común múltiplo es, ¿cierto? Vamos a colocar acá, vamos a rellenar como un completo de la oración, ¿cierto? El mínimo común múltiplo es el múltiplo. Y ya sabemos lo que es múltiplo, se supone. Lo enseñé. Es el múltiplo más pequeño, porque es el mínimo, ¿cierto? El más pequeño, ¿cierto? Común, es decir, para todos, entre algunos números. O sea, entre dos o más números. ¿Ya? Esa es la idea. El mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeñito común entre dos o más números. Pero la pregunta es la que está acá. ¿Cómo calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números? Entonces, para esto, chicos y chicas, existen tres formas de calcularlo. Y vamos a pasar por las tres. Vamos a explicar la primera, ¿cierto? Que es la siguiente. Tenemos la forma uno. Aquí le coloqué cuando uno parte. Es decir, cuando uno está recién aprendiendo esto, en el tema de lo que son el mínimo común múltiplo y todo, uno lo hace de esta forma. Después, cuando ustedes crezcan, si que son todavía chiquititos, no van a pescar esta forma. Pero es bien importante para entenderlo. Miren, me piden en primer lugar, vamos a ver ejemplos y lo vamos a resolver para explicarlo, ¿ya? Calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 6. Entonces, el método así como antiguo, el que se hacía en primer lugar, me decía ya, a ver, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Los múltiplos de 2 serían todos los pares, po. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y enumero algunos, ¿sí? Hasta el más infinito, ¿cierto? Y son todos los números de la forma, ¿cuánto? 2 por n. Esa es la idea, son todos estos números de la forma 2 por n, donde n pertenece a quién? A los naturales. Perfecto, se nota que aprendieron, muy bien. Entonces, y ahora calculamos los múltiplos del otro número, de 6, que sería 6, 12, ¿cierto? Le sumo 6, puntos suspensivos hasta el más infinito. Y en este caso, ¿cómo serían estos números? De la forma 6 por n, muy bien, donde n pertenece a los naturales. Perfecto, maravilloso. Entonces ahora, ¿qué es lo que se hace? Se dice, ya, el mínimo común múltiplo es el múltiplo más chiquitito que se repite en ambos. Y fíjense que el más chico que se repite en ambos es el 6. ¿Se dan cuenta? Porque claro, algunos me pueden decir, pero profe, el 12 igual, el 12, miren, fíjense, también se repite el 12 y el 12. Sí, pero no es el más chico. ¿Es un múltiplo común? Sí, pero no es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 va a ser 6. Así se coloca. ¿Ya? Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo entre 15 y 20. Veamos. Calculémoslo así como lo estamos haciendo hasta ahora. Los múltiplos de 15, yo sé que parten desde el 15, ¿cierto? 15, 30, 45, 60,
puntos suspensivos hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Entonces tenemos acá que estos son todos los números de la forma 15 por n, donde n pertenece a los naturales. Disculpen con insistir con eso, pero eso es muy importante para después, por eso para que se acostumbren. Ahora, los múltiplos de 20 serían 20, 40, 60, 80, puntos suspensivos hasta el infinito y más allá. Entonces tenemos acá que estos son todos los números de la forma 20 por n, donde n a qué conjunto pertenecen, a los naturales. Muy bien, excelente. Entonces tenemos, fíjense ahora, cambio de color. ¿Cuál es el múltiplo, cierto, más pequeñito que se repite? Vamos viendo. ¿El 15 se repite abajo? No. ¿El 20 se repite arriba? No. ¿El 30 se repite abajo? No. ¿El 40 se repite arriba? ¿El 45 se repite abajo? No. ¿El 60 se repite arriba? Oh, sí, llegué. Entonces, justamente el múltiplo más pequeñito que se repite en ambos lados, que es el mínimo común múltiplo, ¿entre qué números? Entre el 15 y el 20 es el 60. Maravilloso, ¿no? Vamos ahora a ver el último ejemplo, para que podamos comprender mucho mejor, y ahora vamos a hacerlo con 3 múltiplos. Están los múltiplos de 4, están los múltiplos de 6 y están los múltiplos de 12. Veamos, los múltiplos de 4, que ustedes van a ir, también me van diciendo ahí, profe, el 4, el 8, el 12, súmele 4, puntos suspensivos hasta el más infinito, ¿cierto? El 6 sería los múltiplos de 6, 12, 18, 24, puntos suspensivos, profe, no haga más. Después el 12 sería el 12, el 24, el 36, y hasta ahí nomás llegué, profe, porque ya me percaté. Entonces acá, el múltiplo más pequeño que se repite entre todos es justamente el 12. Si se dan cuenta, el 12 es el múltiplo más pequeñito. Entonces acá el mínimo común múltiplo, el MCM, entre 4, 6 y 12 va a ser justamente 12. Porque 12 es el múltiplo más pequeño que contiene al 4, al 6 y al 12. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. Espero que les haya gustado este video, esta parte del video, porque no hemos terminado, ¿sí? Y vamos ahora a la siguiente parte. La forma 2. Esta forma es muy importantísima, porque ya ahora, ya no, aquí los matemáticos y las personas que son eruditas en el tema, ¿cierto? En la antigüedad, empezaron a darse cuenta de que, claro, imagínate te pedían calcular el mínimo como un múltiplo entre 784.945 y 3.999.999. Chuta, no voy a empezar a hacer cada conjunto por separado y después fijarte en el mínimo, en el múltiplo más pequeño que contenía esos 3 conjuntos. Eso sería de verdad algo muy complicado. Entonces se crearon nuevas fórmulas, nuevos métodos. Eso es lo maravilloso de la matemática. Y la segunda forma es la descomposición en potencias primas, o la descomposición también llamada en factores primos. Yo le coloco potencias primas porque quiero, porque me gusta, ¿ya? Así que esta es la descomposición en potencias primas. ¿Cómo es? Calcular el mínimo común múltiplo entre 8 y 12. ¿Cómo sería acá? A ver. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? El 8 lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer en factores primos. Es decir, yo puedo decir que esto es 2 por 4, ¿cierto? Pero esto es 2 y el 4 lo puedo descomponer en 2 por 2. Por lo tanto, esto yo lo puedo dejar expresado como una potencia de 2 al cubo, ¿sí? En cambio el 12, yo puedo decir que esto es 2 por 6 y puedo decir que esto es 2 por
el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a juntar las potencias de 2, esto es 2 al cuadrado, por 3. Ya. Luego, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Entre el 2 elevado al cubo y el 2 elevado a 2, aquí lo voy a colocar, ¿ya? Se escoge la base con el mayor exponente. O sea, en este caso, 2 elevado a 3. ¿Ya? Y como acá, por ejemplo, el 3 está solito, si está solito, solo se deja considerado. O sea, se toma en cuenta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir yo? Que el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 va a ser 2 elevado al cubo por el 3 que escogí que está solito. Y esto sería 8 porque 2 al cubo es 8, por 3 es 24. ¿You catching? Sí, catching. Entonces, el 24 es el mínimo común múltiplo. Si no entendiste esta forma, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos dos ejemplos más, miren qué maravilloso esto. Entonces, tenemos ahora lo siguiente. Tenemos el 6, lo voy a hacer así, miren. El 10 y tenemos el 15. ¿Ya? Voy a hacerlo por separado. Con rojo voy a descomponer en factores primos el 6 y sería 2 por 3. ¿Sí? El 10 sería 2 por 5. El 15 sería 3 por 5. ¿Sí? Entonces ahora, al momento de seleccionar, vamos a colocar el mínimo común múltiplo entre 6, 10 y 15 va a ser, escojo las bases que están de alguna forma como puesta acá en el problema. ¿Aparece base 2? Sí. Coloco 2 y ahora escojo el exponente más alto. Fíjense, acá es elevado a 1, acá es elevado a 1. ¿Cuál es el más alto? 1 por el 3. ¿Aparece? Sí. El 3 está elevado a 1, está elevado a 1. ¿Cuál es el más alto? Elevado a 1 por el 5. 5 elevado a 1, elevado a 1. Por lo tanto es elevado a 1 y esto sería 2 por 3 por 5 y me va a ser justamente el mínimo común múltiplo. El múltiplo más pequeñito que contiene al 6, al 10 y al 15 es 30. ¿Sí? Y por último, tenemos el 5, el 4, el 12, el 10. Veamos. Vamos a hacer lo mismo. Acá el 5 no lo puedo hacer nada porque el 5 es un número primo ya. El 2 lo puedo hacer como 2 por 2, ¿cierto? Y eso es justamente 2 al cuadrado, ¿ya? El 12 lo puedo descomponer en 2 por 2, que sería 2 por 2, 4, y por 3, ¿sí? Entonces esto sería 2 al cuadrado por 3. Y finalmente el 10 sería 2 por 5, ¿ya? Entonces ahora, veamos. El mínimo común múltiplo entre 5, 4, 12 y 10 va a ser, primero, el 5 elevado a ¿cuánto? El 5 está elevado a 1 acá y está elevado a 1 acá. Se escoge el mayor elevado a 1. Por 2
está acá al cuadrado, está acá al cuadrado, y acá está elevado a 1. ¿Cuál es el más grande? 2, perfecto. Por 3, está aquí solito, está 3 elevado a 1, me queda 3 elevado a 1. Por lo tanto, acá sería el mínimo común múltiplo, 5 por 4, 20, y 20 por 3 sería el número 60, que es el múltiplo más pequeñito que se repite entre el 5, el 4, el 12, el 10. Ojalá que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño, ¿ya? Y ojalá que hayas entendido, profesora, estudiante o profesor, ¿cierto? Un abrazo gigante y no olviden por favor suscribirse a mi canal y darle like a los videos. Coméntenme por favor los videos, qué les han parecido, sugerencias, reclamos, ¿ya? Así que estén muy bien, un abrazo gigante. Chao, chao.